Este elemento que vemos aquí es un proyector de perfiles. El proyector de perfiles es un equipo de medición que tiene muy buena precisión y que se puede utilizar en infinidad de casos, tanto para medidas sencillas, lineales, como para geometrías más complejas. De hecho, en el vídeo que salía el tornillo, del vídeo que vimos al inicio de la presentación, pues se ve cómo utiliza precisamente un proyector de perfiles para la verificación de ese componente. Como estoy diciendo, el equipo de aquí de la izquierda es el equipo que tenemos en la escuela, pero también tenemos equipos más actuales, ¿no? En este caso, lo único que proyecta es una sombra y esa sombra, a partir de esa sombra, podemos realizar diferentes medidas. En este caso tenemos aquí una proyección de un engranaje o aquí podríamos medir el paso en una roca. Podríamos ir más allá y, por ejemplo, utilizando plantillas, podríamos comprobar cómo se ajusta, ¿no?, esa geometría a nuestra plantilla. Incluso podríamos tener plantillas específicas para componentes determinados, de tal forma que podríamos utilizar. Esto es un elemento que se utiliza con mucha asiduidad y que permite realizar muchas medidas de una forma sin contacto y muy precisa. De una forma parecida, pues bueno, podríamos realizar mediciones con equipos de microscopía a partir de imágenes, a partir de fotos. Aquí tenemos un microscopio óptico estereoscópico Nikon, que es el que tenemos en la Escuela Superior de Ingeniería, y con el cual podemos realizar diferentes tomas, diferentes fotos, para posteriormente medir sobre esas imágenes. Aquí vamos a ver un vídeo sobre, bueno, cómo se van tomando diferentes fotos. Aquí estoy ajustando el microscopio. Lo primero que tenemos que hacer, pues bueno, es determinar qué zona queremos medir y ajustarlo, o sea, ver de la forma más nítida posible la zona donde queremos realizar la foto. Tenemos diferentes problemas con estos equipos y es que uno de los inconvenientes que tiene es la distancia focal. Aquí estamos viendo cómo puedo cambiar de aumento. Como estaba diciendo, la distancia focal es importante ya que nos va a delimitar el rango en el cual tengo la foto bien nítida, ¿no? Es decir, qué zona en la que yo estoy mirando. Es importante que después de cada foto, o sea, anotar con cada foto con qué magnificación o con qué zoom se realiza, ya que si después queremos realizar una medición sobre la foto necesitamos conocerla. Lo que vamos a hacer a continuación pues será utilizar un software para tratamiento de imágenes y lo que vamos a hacer es sacar una relación entre píxel y milímetro. Aquí estamos viendo cómo esta zona es la zona moleteada y cómo he necesitado ajustar la altura del el microscopio, ¿no?, de la lente para enfocar donde me interesaba. Es importante, de nuevo lo digo, decir o definir con qué magnificación lo estamos realizando. En este caso está todo a 1x, como habéis visto, he notado ahí 1x. Aquí tenemos la zona moleteada. Aquí también podemos jugar con el tema del brillo y el contraste, ya que habrá zonas que se observen muy bien y elementos que sean más brillantes, pues nos dé zonas con reflexión y donde tengamos que ajustar pues la exposición y el balance de blanco. Aquí vemos los primeros dientes. Vemos todas las marcas que han ido dejando nuestras herramientas conforme han ido mecanizando y que a simple vista parece que está muy bien, pero cuando hacemos zoom, es decir, cuando nos acercamos a la pieza, sí que se ve muy claramente esa zona mecanizada y la huella que la herramienta ha dejado sobre ella. Vemos cómo se aprecian defectos de rebaba, por ejemplo. Veis cómo se va achicando ese diente, se va haciendo más estrecho.
que ya era un indicador de que algo no estábamos haciendo bien. Aquí se ve muy claramente la rebaba que va dejando a la salida del mecanizado. ¿Veis aquí la rebaba? Aquí lo que estoy anotando es no solamente la foto, sino que anoto el número de dientes. Aquí vemos como cuando coloco la pieza necesitamos ahora acercar o alejar la lente para enfocar correctamente la zona que nos interesa. Lo que os estaba comentando antes de distancia focal se puede ver muy claramente aquí. Si tengo enfocada la zona superior del diente, la zona que queda debajo no está nítida, no se ve nítida porque no está enfocada. Son limitaciones que tenemos, pues dependiendo del equipo que utilicemos tendremos unas limitaciones u otras. Aquí vemos como también existía una cierta conicidad en el diente, es más grueso en una parte, en la entrada, que en la salida. Eso era porque tenía una inclinación debido, bueno, pues como ya vimos, al desalineamiento que tenían las mordazas de nuestro plato. Aquí tenemos algunas de las imágenes que se han tomado con el microscopio. Bueno, sobre ellas vamos a poder medir, pues podemos hacer mediciones directas, ¿no? A través de una conversión píxel diámetro, píxel distancia, ¿no? Píxel milímetro que veremos a continuación, que veremos más adelante. Pero también podemos realizar diferentes comprobaciones. Por ejemplo, en estas imágenes, pues podemos medir de una forma bastante precisa el ángulo, podemos medir la distancia del chaflán. Aquí podemos medir también distancias, podemos ver defectos que a simple vista pues no veíamos, como rebaba, también podemos medir distancias en los dientes. Podemos comprobar, por ejemplo, como en el moleteado parece que hay una de las moletas que se clava más que la otra y me está dejando una marca mucho más profunda. En las roscas es muy interesante ver cómo si en las fases de verificación hubiéramos definido que la rosca la vamos a medir simplemente con el diámetro exterior de rosca, quizás el diámetro exterior esté correcto, pero aquí podemos comprobar cómo parece que no está terminada. Parece que no está terminada. Aquí la zona superior es muy ancha. Es decir, o bien el ángulo no es el correcto o falta profundidad en la rosca. Si nos hubiéramos declinado por una medición, una comprobación de la rosca simplemente con el diámetro exterior, eso no lo hubiéramos podido detectar. Ya con el peine de rosca, ya con esa galga de rosca, veíamos que sí, que el paso parece que era el correcto, el de 1,5 encajada va perfectamente, pero se veían muchos claros, ¿no? Se veía, cuando lo ponemos al trasluz, se veía cómo pasaba, cómo veíamos el fondo. Así que no ajustaba perfectamente. Debería de haber ajustado perfectamente. De esa forma, bueno, podemos comprobar que el paso es correcto, pero nos faltaba profundidad. Y aquí podemos medir directamente la profundidad o el ángulo, que no sabemos exactamente qué es lo que está fallando. Para ello podemos apoyarnos, como estoy diciendo, que veremos más adelante y que os colgaré un pequeño tutorial de ImageJ, donde es un software libre que nosotros pues venimos utilizando habitualmente para la medición a partir de fotos, ¿no? La medición en fotografía, sobre imágenes. Hasta ahora nos habíamos centrado en mediciones lineales, ¿no? En mediciones de distancia. Pero como hemos visto, en el plano también pueden aparecer
restricciones microgeométricas. En este caso vamos a ver la calidad superficial. Dentro del mundo de la tecnología se observan gran cantidad de piezas que han de poseer determinadas características geométricas de superficie. ¿Por qué? Bueno, porque la rugosidad superficial vamos a definirla como ese conjunto de irregularidades de la superficie real, ¿vale? Real, que en los planos de la pieza son ideales, pero que en la realidad no. Y que están causadas pues, principalmente por las huellas de las herramientas, que en este caso han mecanizado la pieza y que por lo tanto afectan al comportamiento de la superficie frente a rozamiento, lubricación, desgaste, vibraciones, etcétera, etcétera. Cuando se defina en la hoja de verificación que se va a realizar una medición de rugosidad, pues también tendremos que definir en qué dirección, ya que si tenemos una dirección preferente de mecanizado, tendremos que seleccionar la medición en una zona perpendicular. Aquí estamos viendo cómo, dependiendo de la dirección en la que realicemos la medición, esa sección difiere. Esa sección es diferente. También podemos tener diferentes texturas. Hemos visto que en una de las partes tenemos un moleteado y esa textura también afecta. Y también podemos comprobar, en el caso de que sea necesario, pues cómo la dirección de esa geometría. Para la medición de la calidad superficial, el parámetro más extensamente utilizado es la rugosidad media aritmética, ¿no? RA, que es el que aquí os muestro. Para la medición se pueden hacer mediciones con contacto o sin contacto. Lo normal es que, bueno, el equipo que tenemos en la escuela es un rugosímetro, es un equipo de medición con contacto, donde vamos a hacer pasar una aguja, un palpador, sobre la superficie, ¿vale? Tal y como se muestra en esta imagen, y que irá moviéndose, irá deslizando, irá reproduciendo esa geometría. Aquí tenemos una fotografía de un microscopio, pues de una punta de esos palpadores. Para realizar una medida, esta medida están, como mostré al principio, se deben de realizar bajo norma, ¿vale? Y para una medición bajo norma, normal es que tengamos 5 longitudes básicas de evaluación y que hayamos seleccionado el cutoff adecuado. Esto es muy importante. Necesitamos seleccionar el cutoff adecuado para la medición de la rugosidad. Para la selección del cutoff nos vamos a basar en la norma 4288. Bien, aquí os pongo un extracto de un póster que se realizó para simplificar un poco la selección de este cutoff. ¿Cómo trabaja? Bien, aquí tenemos en la tabla central, vemos que este lambda C es el cutoff que estamos seleccionando y vemos aquí los diferentes valores de cutoff. Es decir, va desde 0,08, 0,25, 0,8, 2,5 y 8. Tenemos a la izquierda un perfil periódico que realmente sería el nuestro, pero que la entrada es a través del RSM, por lo tanto vamos a recomendar que entremos a partir de un perfil como si fuera aperiódico, ¿no? Donde conociendo, en este caso, conocemos la RA, para nuestro caso creo que era de 1,6, pues bien, si yo conozco que mi RA tiene que encontrarse en 1,6, son valores que están entre 0,1 y 2. Por lo tanto, el cutoff que seleccionaría sería el de 0,8, ¿vale? Para realizar una medición bajo norma. Como veis, para 0,8, las 5 por 5 longitudes de evaluación serían los 4 milímetros. Sin embargo, realmente necesitamos más, ¿vale? Necesitamos más longitud porque no solamente la longitud total sobre la que se arrastra el palpador son 7 veces esas longitudes de muestreo, ¿vale? Son 7 veces. Donde vamos a eliminar el primer y el último tramo y nos quedaremos con los 5 intermedios.